INTA Informa Radio. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El Jardín Botánico Arturo Ragonese del INTA presentó una aplicación web JBDoc. Para hablar sobre este tema estamos en contacto con la coordinadora del área de conservación del INTA, Bárbara Pilar Gerbum, y José Antonio Samud, responsable del grupo de documentación e informática del INTA Castelar. Bárbara, ¿qué es el software? El software JBDoc es una herramienta informática del tipo de base de datos desarrollada por el grupo de documentación informática del Instituto de Recursos Biológicos de acá de INTA Castelar, que nos permite reunir toda la información de lo que es la colección viva del jardín botánico. Una colección viva en un jardín botánico se refiere a todas las plantas vivas, como lo dice su nombre, en nuestro caso distribuidas a campo y en el invernáculo. ¿Cuáles fueron las razones que impulsaron la creación de esta aplicación? La razón más importante es que no teníamos, había una carencia de una base de datos específica para la documentación de esta colección viva, y eso es muy importante porque es necesario tanto para las cuestiones de manejo como para desarrollar una estrategia de la conservación de una colección viva, reunir toda la información taxonómica de las plantas, es decir, lo que tiene que ver con las familias, las especies, el nombre vulgar, también la procedencia, es decir, de dónde vino el ejemplar, su distribución geográfica, su estatus de conservación, es decir, si se trata de una especie en peligro de extinción o no. Y también esta base de datos es muy interesante porque permite incorporar la información geográfica de dónde está ubicada actualmente dentro del predio, porque es necesario recalcar que este jardín botánico tiene una extensión de 27 hectáreas, entonces es muy importante tener un mapa a partir de una base de Google Earth en donde uno pueda tener ubicado, les resulte fácil saber dónde está presente esa planta. Y bueno, y otra cosa interesante que tiene esta base de datos es que permite incorporar información gráfica, todo lo referido a fotos, ya sea de la planta entera como de distintos órganos de la planta, ¿no? Y Bárbara, por último, ¿qué es lo que esperan del funcionamiento de esta aplicación? ¿Qué es lo que les va a permitir? Una de las cosas más interesantes que nos va a permitir esta base de datos es poder vincularla con otras dos bases de datos relacionadas con dos colecciones biológicas más con las que cuenta el Instituto de Recursos Biológicos. Es decir, el Instituto cuenta con una colección de semillas y de plantas conservadas in vitro, y también cuenta con una colección de plantas herborizadas. Entonces, a partir de esta base de datos, más la base de datos de las otras colecciones, se van a poder vincular, y entonces, por ejemplo, para una misma especie va a tener sus datos relacionados con el jardín botánico y de conservación, relacionados con las semillas y con la conservación a largo o a mediano plazo, y también con la información del herbario. En relación a este tema, ahora conversamos con José Antonio Samud. José, ¿esta aplicación busca proveer trazabilidad? Sí, el sistema lo que realiza es un registro sobre las acciones que se realizan sobre los datos de especímenes cargados al sistema. Es decir, uno cuando crea, edita o elimina un registro, en el sistema queda un log o digamos una referencia de qué fue lo que se hizo sobre ese registro, quién lo hizo y cuándo lo hizo. Digamos, ante la presencia de un error, por ejemplo, o de faltante de información, podría verse ese registro y poder ubicar a la persona que cargó el dato para consultarle o completar la información que falte. ¿Y existe la posibilidad de que pueda utilizarse para otros jardines? Sí, el sistema, aunque fue diseñado, digamos, pensando en el Jardín Botánico Ragonese, contempla la información básica que podría tener cualquier jardín botánico y poder utilizarlo al sistema, digamos. ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Bien, a futuro pensamos en la creación de un portal público que enlace las 3 bases de datos que tiene el instituto para que cualquier persona desde cualquier punto del país o del mundo pudiera consultar la información, y digamos el objetivo final es poder conectar nuestras bases de datos junto a las bases de datos de suelos y de clima para tener un enfoque general, digamos, sobre una especie donde digamos cuál era el clima, cuál es el suelo, cuáles son, digamos, las distintas
beneficios o no sobre esas especies, ¿no? Además, también queremos usar la información para actividades de educación e inclusión dentro del predio del JBaer, que hay bastantes proyectos e ideas respecto a eso, digamos, y la creación de una aplicación Android usando los datos del sistema para que el personal del JBaer pueda, digamos, realizar consultas rápidas o carga de información a campo sin necesidad, digamos, de recurrir a una máquina como hoy tiene que hacerlo vía web. Muy bien, José, muchísimas gracias por la información. Conversábamos con la coordinadora del área de conservación del INTA, Bárbara Pidal Gerbum, y con José Antonio Samud, responsable del grupo de documentación e informática del INTA Castelar. INTA Informa Radio. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.